presencia en esta hora está aquí. Y queremos percibir el olor grato de tu presencia, el perfume de la alabanza que sale de nosotros, que llegue hasta tu trono. Y que realmente tú estás transformando la atmósfera de este lugar para que realmente podamos ser llenos de tu presencia. Señor, nos despojamos de todo aquello que quiera estar perturbando nuestra mente, lo que quiera condicionar para el día de mañana. Queremos en esta hora disfrutar tu presencia. Y gracias, Padre, por tu palabra. Y cancelamos una vez más todo aquello que el enemigo quiera estar interfiriendo. Declaramos cobertura en este espacio, cobertura en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, a su presencia, por lo que el Señor nos va a estar desafiando en este tiempo. Hace un tiempo, mejor dicho en esta semana, me estaba despertando entre las 2, las 4 de la mañana y no me podía dormir. Y más allá de que uno ora, intercede, venían recuerdos de cuando estaba en cuarto, quinto año de la secundaria. Y allí teníamos un profesor, Pancho Menta, que era el rector del colegio y que estaba en filosofía. Y yo ahora les voy a tirar una palabra y voy a ver la reacción de ustedes. Porque es una palabra que nos lleva a un contagio. Entonces cuando él nos preguntaba, ¿qué es el bostezo para ustedes? ¿Qué es el bostezo? Y entonces podemos hablar desde la ciencia médica, desde la psicología, de los estudios científicos, y empieza, si yo hubiese puesto una imagen, que las conseguí, pero no quise hacerlo, si no los iba a tener bostezando a todos. ¿Saben por qué? Porque bostezo es contagioso. Y no sé si tenemos ya las primeras imágenes, si pudieron llegar a descargarlas. Pero antes de comenzar, quería solamente un versículo de tantos que vamos a estar mirando y vamos a estar leyendo en esta noche. Y allí solamente dice Efesios capítulo 5, 14, porque la luz es todo lo que hace que sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Parece que cuando uno lo ve, cuando está escrito allí en la Biblia, está escrito no de una manera narrativa, sino como si fuese 3 versos que seguramente habrán sido alguna canción, algún himno que hayan cantado en la antigüedad. Por eso dice, despiértate de entre los muertos, levántate y te alumbrará Cristo. Como decía, el bostezo es algo tan común y cotidiano que sigue siendo algo que estudian los científicos aún en todos los vertebrados, y como por ejemplo los peces, los animalitos y aún los reptiles bostezan. Y es algo que todavía lo están estudiando. ¿Y por qué bostezamos? Y allí, en una de las acepciones que estaba encontrando según la ciencia, es que introducimos aire frío de golpe que refrigera la sangre que pasa por nuestra cavidad nasal y bucofaringea, enfriando así el cerebro. Podría decirse que el bostezo es el sistema de ventilación
de nuestro procesador central. Y es como si fuese el termostato de un motor, que cuando te dice que arranca el ventilador es porque el motor está levantando temperatura y entonces se prende el termostato, allí acciona, se prende el ventilador para bajar la temperatura que va circulando dentro del motor. Y parece ser que el bostezo es algo que forma parte de lo que Dios ha creado y que hace que podamos hiperventilar el cerebro. Y justamente allí tenemos el título que es Iglesias, despiértate o saliendo del bostezo espiritual. Ahora van a entender un poquito mejor toda esta introducción, que espero no aburrirlos, sino que realmente nos sirva para entender lo que viene después. Y así como nuestro Señor hablaba en parábolas, podemos hacer alguna comparación con esto. Y saber de que bostezar es abrir involuntariamente la boca y realizar una inhalación profunda y prolongada de aire. Y esto se hace cuando uno está cansado o tiene sueño, ¿sí? Pero también hay un efecto contagio y que hay así unas células del cerebro que están muy relacionadas con la empatía y se llaman las neuronas espejo. Entonces, normalmente cuando uno está en confianza con la familia, con amigos, quizás uno empieza a bostezar y después sigue el otro bostezando y hay un contagio. Y me acuerdo que una vez salíamos de aquí, uno empezó a bostezar, después bostezaba el otro. Terminaba de bostezar uno, seguía el otro. Así hasta llegar a casa. Y decimos, quiero dejar de bostezar, pero uno no podía, porque es algo involuntario. Pero también vemos que el hecho de bostezar, según una psicóloga que es de España, Laura Baliña, solo con hablar la palabra bostezo también tenemos ese impulso e incluso cuando lo leemos. ¿Sí, psicóloga? ¿Sí? Cuando leemos la palabra bostezo, cuando vemos una foto de alguien bostezando, nos da gana también de bostezar. Y esto habla de las neuronas espejo. Y que también argumentan que si no hubiera bostezo no se reactivarían determinados grupos musculares que permiten efectuar los movimientos de la mandíbula. Así que el bostezo hace que nuestras mandíbulas se pongan en forma. ¿Qué les parece? No les pido que bostecen ahora. Cuando lleguen a la casa, ahí sí, antes de comer, podemos ejercitar las mandíbulas. Y vemos que, según la ciencia, han demostrado que la mayor cantidad de bostezos se dan antes de acostarse y después de levantarse. ¿Sí? Bueno, esto lo van a comprobar esta noche cuando lleguen a su casa, mañana a la mañana, y van a decir, el pastor tenía razón. Pero que no porque yo lo diga, sino porque son estudios que hace la ciencia. Pero también podemos hacer un bostezo porque hay aburrimiento y nos contagiamos al escuchar o al ver a alguien y está aburrida la cosa. Y espero que no estén aburridos ustedes con todo esto, porque se viene lo mejor. Esto es solamente el plato de entrada. Y vemos que inconscientemente lo hacemos cuando una persona está cansada, tiene sueño, tiene estrés o está aburrida. ¿Coincidimos? ¿Está cansada? Cuando estamos cansados, bostezamos. Cuando estamos aburridos también podemos bostezar. Vemos una película que no nos llama la atención y que estamos ahí, bueno, o que finaliza o me voy del cine o me voy a la cama si la estoy viendo en el comedor. Pero también hay un nivel de estrés o de ansiedad, que son los niveles de cortisol que se disparan. Y esta es la hormona encargada de mantener el sistema en alerta frente a una amenaza. Y es un mecanismo de defensa que tiene también nuestro cerebro. Así que también cuando hay una ansiedad, cuando hay un estrés,
se puede llegar a producir el bostezo. Y cuando tenemos sueños, nuestro cerebro entiende que debemos permanecer despiertos y hace que bostecemos. Y es un síntoma también para que nos pongamos en alerta. Pero también está el estrés o el aburrimiento, mejor dicho, que hacen que en las redes sociales se vea mal visto cuando una persona bosteza y no se pone la mano en la boca. Entonces te ven toda la dentadura, y sabes que te faltó ir al odontólogo, pero es un signo de que a veces las personas disimulamos el bostezo tapándonos así, porque queremos no quedar mal con la persona que tenemos enfrente. Y aquí yo me hacía una pregunta, ¿a qué viene toda esta charla? Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué es lo que me quiere decir el pastor? Entonces ahí te invito, sí, que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 5, algunos versículos. Si tenés la palabra allí en papel o la tenés en forma digital, podés acompañarme en alguna de las versiones que normalmente usamos, que es Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo recuerdo que siendo niño, no lo voy a pedir ahora, pero en la iglesia donde nos congregábamos, nos poníamos de pie para leer la palabra. Y en algunas iglesias también lo hacen. Creo que en la iglesia católica también, que tengo buenos amigos allí, he compartido alguna reunión con ellos, y es por respeto. Y es un tiempo que cuando leemos la palabra, no es un tiempo para conversar. ¿Sabes por qué? Es el tiempo en que Dios nos está hablando. No habla, o sea, uno es el que habla en forma verbal, pero la palabra es la que te transmite un rema, algo específico para tu vida. Y esta palabra habla más de lo que yo pueda decir. Por eso allí en Efesios capítulo 5 del 1 al 20 vamos a leer. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar los que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, iglesia, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué resulta del bostezo en todo esto? Espere. Ya vamos a ir al punto. Muchas veces nos cansamos en la iglesia. ¿Cuántos se cansan en la iglesia? No me digan que no, sí. Porque nos sobrecargamos de actividades en el templo. Y digo en el templo, no digo en la iglesia. Quiero que escuchen bien, que disciernan lo que es templo y lo que es iglesia. Porque el templo es el edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde venimos también desarrollando actividades, pero a veces nos sobrecargamos de estas actividades y duramos un tiempo porque hay un fuego interno en el cual nos mueve porque queremos ver resultados. Pero luego viene el cansancio espiritual por cosas que emprendimos y que el Señor nos mandó a hacer. Hay una iniciativa que está en la carne, que es muy buena, pero que no es lo que el Señor nos está mandando a hacer en este tiempo quizás. Quizás tuvimos buenas intenciones para hacerlo, pero vemos que el resultado final es que empezamos a bostezar espiritualmente. Fue un acting este. Por eso hay que buscar el equilibrio. Porque si nos cansamos espiritualmente y empezamos a bostezar de esa manera, podemos descuidar la casa, podemos descuidar la familia, podemos descuidar el trabajo aún. Por eso la palabra es equilibrio, que muchas veces no lo hice y pido perdón. Cuando nos aburrimos de las cuestiones espirituales, porque perdimos el interés, porque nuestro cerebro dice, eso ya lo sé, eso ya lo hice y no llevó a ningún lado. Porque otras cuestiones del mundo reemplazan lo espiritual, perdemos el interés por las cosas espirituales y empezamos a bostezar de aburrimiento. Y entonces el culto me es aburrido, ir al templo, ya sé lo que van a decir, ya sé lo que va a pasar, ya me la conozco todas. Cuando Romanos 6:6 dice, fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida es la frase que estuve buscando yo. Y que es que siempre hay algo nuevo que el Señor quiere estar trayendo para su pueblo. Podemos decir los martes que hay una metodología que podemos compartir, pero que esa metodología tiene que ser implantada en cada ciudad de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo al pensamiento que cada pueblo tiene. No es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, y dicho sea de paso, hoy he recibido unas hermosas noticias desde Cuba, que hermanos que están allí con una miseria. Si nosotros decimos que no hay plata, bueno, en otros lugares no es que no hay plata, no hay nada. Y gracias por lo que podemos disfrutar aquí. Pero tengo un grupo de pastores que son de Centroamérica, un pastor que es de México, que siempre me envía alguna reflexión que a veces comparto. Y vemos cómo el tema de andar en novedad de vida hace que podamos estar atentos a lo que está sucediendo aún a nivel mundial, a nivel global, y que no seamos descuidados de las noticias que están pasando, porque así como dice Mateo 24 y 25, cuando ven que la higuera empieza a florecer, es que se viene el verano. Y cuando oigan de guerra, rumores de guerra,
habrá enfermedades, habrá hambre, pestilencia. Sepan que el tiempo del Señor está cerca. Y cada vez nos estamos acercando más, y ya después vamos a ir a un pasaje que justamente nos habla de esto. Por eso vamos a ver 3 conceptos para dejar de bostezar espiritualmente. 3 conceptos. Y una es, despiértate tú que duermes. Eso es lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Despiértate tú que duermes. Y esta pasión por el Evangelio, por Cristo, que nos rescató del pecado, es para anunciar a otros este mensaje de las buenas noticias. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estoy despierto llevando la palabra o estoy un poco dormitando porque estoy cómodo en que estoy viniendo los domingos, vengo los jueves, vengo los martes, puedo cumplir? Y está bien que vengamos, no está mal, es necesario. Pero ¿cómo va la otra parte del ADN que hoy estaba mencionando, del evangelismo, del discipulado? ¿No estaremos un poco dormidos en esa parte? Y cuando digo y hablo en plural, me incluyo también. Porque lo que el Señor te está compartiendo ahora, me lo compartió primero a mí. Y entonces, el tema de iglesia, despiértate tú que duermes. Que nadie se sienta ofendido por esta palabra. Porque el apóstol Pablo ya se las mandó a Efesios. Y si nosotros leemos Efesios, nos cabe también a nosotros. No escuché ningún amén. ¿Nos cabe la palabra de Dios a nosotros? Porque la palabra de Dios en Hebreos dice que es como espada cortante de 2 filos. Hebreos capítulo 4. Que penetra el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. La palabra hace ese trabajo. Y nuestra conducción humana, antes de conocer a Cristo, era oscuridad, tinieblas, entendimiento entenebrecido, como dice el apóstol Pablo allí también mismo en Efesios, y que todo estaba sujeto a la esclavitud del pecado. Y aún más allá de que hayamos nacido en un hogar cristiano, como muchos de nosotros en este lugar, hasta que no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, hemos también estado vagando en estas circunstancias. Porque podíamos tener conocimiento, pero otra cosa es el conocimiento aplicado a nuestra vida. Y es lo que al finalizar te voy a decir, y me estoy adelantando al final, que el conocimiento que hoy recibas tiene que estar aplicado a la vida. Nuestro mensaje como iglesia, como cristianos que fuimos traídos y acercados a la luz admirable, es predicar el Evangelio. Amén. Es predicar el Evangelio. No necesitas un púlpito. Allí el hermano que es taxista, la hermana que es taxista, tiene desde el volante el púlpito para compartir a los pasajeros. Aquel que está trabajando en una empresa, el que está en un aula como maestro y aún como alumno, tiene la posibilidad de estar compartiendo la palabra de Dios. Pero vemos cómo Pablo, el apóstol, nos viene a dar una lista extensa de cómo se comportaba la oscuridad. Y ustedes ya no son esto, dice. Y es verdad que hay algunos cristianos débiles en la fe que están luchando con su antiguo hombre. Pero Pablo nos recuerda que ese antiguo hombre ya fue crucificado y que ese antiguo hombre murió en la cruz. El tema es que el enemigo es el que intenta reflotar ese antiguo hombre. Sabemos que nuestros pecados, dice la palabra, que fueron echados al fondo del mar. Y siempre digo que el enemigo está tratando de sacarlos a flote para que cuando sale ese pecado, ese recuerdo, lo que genera en nosotros es culpa. Y entonces ahí la culpa nos carcome y entonces falta el perdón, viene el rencor, viene el odio y tantas cosas que el enemigo quiere ganar a través de esas cosas de poder reflotar nuestro pecado anterior. Y vemos que el apóstol Pablo tenía en mente 2 personas,
o dos clases, tipos de personas, el pagano inconverso y el cristiano que aún está tomando parte con el mundo. Y vemos que allí en Isaías capítulo 60, versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El apóstol, cuando está diciendo, despiértate tú que duermas, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, es un pasaje paralelo a lo que está diciendo Isaías en el capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vemos que en ese tiempo Isaías estaban viviendo en oscuridad, estaban siendo prisioneros, estaban viviendo como esclavos también, y es lo que el apóstol Pablo les está recordando a los que vivían en Éfeso, que también estaban cautivos de sus pensamientos, cautivos de las cuestiones que ya venían trayendo de antes cuando vivían en el mundo. Y muchas veces le puede pasar a un cristiano que anda flojito de papeles, y lo digo con todo respeto, a un cristiano que quizás está flaqueando en la fe por distintas circunstancias, que vienen estos pensamientos que cautivan nuestra mente y hace que se empiece a entenebrecer. Y vemos que en ambos casos, en el Antiguo Testamento habla de levántate, resplandece, y en el Nuevo Testamento dice levántate de entre los muertos. Y estoy pensando que levantarnos de entre los muertos es también estar levantándonos en medio de esta sociedad, que son como muertos vivientes, no son zombies. Y esto el Señor me está trayendo a esta reflexión de que si hoy día la gente se va para el cementerio, digámoslo de esa manera, ¿a dónde se va después? Porque el cuerpo queda acá, pero el alma ¿dónde? Quiero decirte que todos van a estar delante de la presencia del Señor, todos. Después, como los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, va a haber una separación, pero todos vamos a estar delante del tribunal del Señor. Y como dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 u 11, allí desde el 5 habla que haya en nosotros ese de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose humilde, llegó hasta la cruz. Dice, por lo tanto, toda rodilla se va a doblar de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Los que hoy no creen van a tener que creer, pero lo van a tener que creer en una condición en la que hoy día están transitando la vida y vos los ves con mucho éxito, con mucho dinero, con mucha fama, pero son muertos que están yendo al infierno. Ahora, y esto lo van a escuchar de mí tantas veces y ya se lo van a aprender de memoria. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Jesús pasaba por las ciudades y veía a las personas como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo las miraba el Señor? Con compasión. Hoy diríamos empatía. Y uno tiene empatía por las personas que todavía no conocen del Señor, porque sabemos a dónde van y están muertos espiritualmente. Y la iglesia tiene que hacer algo para eso. Si queremos que realmente la iglesia, y me gozo por la cantidad de hermanos y amigos que hoy podemos estar disfrutando este tiempo, pero llegará el momento en que vamos a tener que tener varios cultos en el día para poder dar el alimento a la gente que necesite y las gradas allí que se puedan llenar. Y eso nos va a llevar a comprar más sillas, a tener más equipo de adoración, más hermanos sirviendo. Y es una multiplicación que el Señor quiere que se pueda estar
concretando en este tiempo. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esta palabra me hace acordar a una canción de Rescate en la cual estaba Carlos Anacondia justamente compartiendo este versículo. No sé cuántos se acuerdan de Rescate y de Carlos Anacondia compartiendo este versículo, que está más cerca de nosotros la salvación, y es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, uno puede tener un sueño. Martin Luther King decía, tengo un sueño, el sueño de una América libre, el sueño de una América justa, el sueño donde un hombre de color se pueda sentar en el micro con un hombre blanco. ¿Cuántos años? Y ahí nomás le pegaron un balazo. Pero el sueño americano siguió vigente. Porque, como decía Sarmiento, las ideas no se matan. Cuando Sarmiento cruzó de San Juan para Chile, escapando, lo puso en una piedra. Las ideas no se matan. Y el sueño que Dios tiene para este lugar y se va a cumplir a través de cada uno de nosotros es distinto al sueño del adormecimiento, del apocamiento, del quedarnos, del no hacer nada, del de estar cómodos en una posición en la cual el Señor no nos llamó a quedarnos, sino para que estemos en movimiento. La iglesia del Señor, como predicaba o compartía en el tiempo de capacitación, no es vengan al templo, vengan hacia este lugar. ¿Cuál es la misión? Id y haced discípulos. ¿Dónde hacemos los discípulos? En las casas, en las plazas, en el café, en el trabajo. Ahí hacemos el discípulo. Está bien, si no tenés un lugar para hacer el discipulado, te ofrecemos este espacio, alguna oficina, las gradas. Pero la idea es salir y donde el Señor te lleve, y es que a cada uno de nosotros nos lleva a distintos lugares. Y como siempre digo, hay un lugar donde yo no puedo ir, pero sí vos podés estar. Hay un lugar en el que vos vas a estar alcanzando al que yo no pueda estar alcanzando y viceversa. Pero la idea es salir, ir, levantarnos de donde estamos del sueño. En el caso de Isaías es Jehová cuando está hablando. Y en el caso de Efesios es Cristo. Y podemos recordar que Dios y Cristo son la misma deidad y la misma esencia divina y que ambos son la luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, vamos a pasar al segundo punto, que es dejar de bostezar espiritualmente, y se nos recomienda andad como sabios. Quiero decirles que con Efesios podríamos estar un mes seguido hablando, porque podríamos agarrar cada verbo y podríamos estar analizándolo. Pero solamente quiero 3 puntos nada más compartir con ustedes. Hemos visto el primero, despertarnos de donde estamos dormidos, y dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y si en el pasaje anterior el apóstol Pablo estaba hablando tanto de los paganos inconversos como de los cristianos que todavía están viviendo esta lucha con el antiguo hombre, este texto va dirigido directamente a nosotros, como una advertencia y una exhortación del apóstol Pablo que viene haciendo en la carta. Y en el texto de la Biblia latinoamericana dice, mirad, por tanto, tened cuidado de cómo andar, y que nos dice con diligencia.
Y allí la siguiente imagen nos va a hablar que la diligencia es la virtud con la que se combate la pereza. La diligencia es la virtud con que se combate la pereza. Y en 2 de Corintios 10, 3 y 4, quiero compartirles que tengo muchos textos bíblicos porque la palabra habla más que por mí. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como en el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Por eso es que debemos andar en la senda de justicia, de verdad, con diligencia, con prontitud, con rapidez, con atención, con cautela de no apartarnos, o como dice la carta a los hebreos, de resbalarnos en nuestro andar de justicia y santidad. La otra vez estaba leyendo así esto que aparece, que son reel o short, no sé cómo se llaman ahora, pero esas imágenes que si no querés resbalar en tu vida espiritual, no andes por caminos resbaladizos. A veces en nuestra vida espiritual podemos estar en el límite. Y como decía el domingo pasado, cuando hablaba de las tentaciones, una de las armas que no vendió el enemigo, ¿cuál era? La duda. Gracias, muy bien, alumna Elsa. Muy bien. La duda es lo que el enemigo utiliza para, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No es tan malo. Nadie me ve. Entonces la duda es el elemento que el enemigo utiliza para después hacernos pisar el palito. Y dice, si bien estamos en este mundo, no actuamos ni usamos las armas de este mundo. Y uno puede ver cómo en el ámbito laboral, cómo la corrupción y todo lo demás está a la orden del día. Tantas cosas que se están destapando hoy día, ¿no? Como el 50% de los comedores que no funcionaban. Había un comedor que funcionaba dentro de un country. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios vamos a estar funcionando dentro de los términos legales y éticos que corresponden. Y el tercer punto es ser entendidos. Hablábamos de andar como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo recuerdo cuando era niño, no teníamos la tecnología que tenemos hoy día. Teníamos televisión blanco y negro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hasta después del Mundial del 78, que apareció la Argentina Televisora Color. Uno escuchaba con la radio a válvulas, y escuchaba los mensajes de Quito, Ecuador, de La Voz de las Américas. Y hoy ya tenemos el contacto con todo el mundo y hacemos una videollamada y nos comunicamos con la China, con Ucrania, con quien sea, donde sea. Y ese facilitarnos ese material, la comunicación, la otra vez me llegó un aviso de que alguien quería hackear mi correo desde Indonesia. Entonces ahí los de Google me avisan y desde un lugar me habían dicho, desde este lugar te quisieron hackear la cuenta. Así que vemos que no solamente la tecnología es buena como para propagar y extender el evangelio, sino que también nos puede afectar. ¿Y a cuántos le han vaciado la cuenta del banco? Los hackers. Y por otro lado, para dejar de bostezar espiritualmente, se nos recomienda ser entendidos. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No ser insensato, ¿qué significa? Lo contrario de sensato es que ser cuerdo, es que uno piensa de sí mismo, como dice el apóstol Pablo, con cordura, no piensa más ni menos. No se pone por arriba de las personas, pero tampoco se pone por abajo, sino que está en un equilibrio. Y ese es mi pensamiento siempre. Yo estoy en la misma condición que ustedes. Lo que tenemos son distintas funciones. ¿Se entiende? Y como decía, ustedes llegan donde yo no llego. Y es importante eso, porque el Señor te pone ahí para que pueda llegar la palabra a ese grupo de personas. Por eso, ser sensato es tener un pensamiento acorde de sí mismo, como dice la palabra. Y también entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y Pablo reparte esta advertencia para reflexionar y quiere causar en los oyentes que reflexionen de cómo están viviendo. Y les está mostrando el peligro de andar como necios, y ese peligro está vigente hoy en día. Examina, vigilia, con celo intenso para caminar en la verdad y procura aprovechar el tiempo para darle gloria a Él. Todo lo que hagamos va a ser para honrar el nombre del Señor. Y como decía Colosenses 3, 23, 24, todo lo que hagamos sea para el Señor, no para los hombres. Y cuando estamos testificando de Cristo, hay una satisfacción que es diferente al orgullo. ¿Me explico? La satisfacción del deber cumplido, de poder compartir la palabra con otro, que esa palabra llegue al corazón y no tengas que esperar al domingo a que el pastor haga la oración de fe para que alguien levante la mano y acepte a Cristo en su vida. Esa oración la podés hacer vos para que esa persona, estando en el comedor de tu casa, estando en el escritorio del aula, estando en el lugar de trabajo que se tomaron allí esos minutos de descanso, y entre mate y mate, le haces la oración de fe. Y que la persona lo pueda entender, lo pueda recibir, y allí mismo después lo discipulás. En tu casa, en el aula, en el trabajo, en la plaza. He visto gente que discipula, se va a un café y discipula allí, mientras se toman un cortado, discipulan a la otra persona. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer esto? Bueno, he visto pocas manos y poco amén, pero bueno. El Señor es el que nos mira. Y algo más para ir ya terminando, me quedan algunas imágenes todavía, pero Efesios 1 del 5 al 10, recordemos que las herramientas que nos hacen capacitar o empoderar en sabiduría y en inteligencia vienen de parte del Espíritu Santo. No vienen de ningún iluminado, no vienen de ninguno que leyó mucho, sino viene del Espíritu Santo. Efesios 1 del 5 al 10 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Después vamos a hablar algún día de sabiduría e inteligencia, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, si has nacido de nuevo, has sido capacitado con sabiduría e inteligencia y debes ser un entendido de las cuestiones espirituales. El Espíritu Santo, cuando llegó a nuestra vida, primero que nos selló y nos dice: este es mío. Pero también nos ha dado dones y Él ha repartido como Él quiere. Pero
de acuerdo a lo que hemos leído aquí en Efesios, hemos sido capacitados en sabiduría e inteligencia y tenemos que ser entendidos. ¿Qué pasa cuando no somos entendidos de las cuestiones espirituales? Ahí hay algo que está operando que se llama pecado. Y eso lo que hace es entenebrecer nuestra vida. Recuerdo una vez que vino en otra iglesia que estábamos participando, Abel Vallejos, y necesitaba, no sé cuántos conocen al misionero Abel Vallejos, fue un combatiente de Malvinas, médico, que hizo la bandera por primera vez allí. Y él era muy chistoso, yo lo conocí en la época de estudiante, allí en La Plata. Y cuando nos visitó en la congregación que estábamos en Roca de Ayuda, necesitaba un voluntario. Y lo que hizo fue ponerme una venda en los ojos, otro pañuelo en los ojos, otro pañuelo en los ojos, otro así. Y entonces mientras iba predicando yo estaba sentado con los ojos vendados. Y mientras iba predicando iba sacando un pañuelo. Estaba todo oscuro, no se veía nada. Y a medida que los pañuelos fueron saliendo, el entenebrecimiento, tener la mente entenebrecida, se fue aclarando. Ese fue un ejemplo muy práctico. Y muchas veces tenemos estos pañuelos de pecado en nuestra vida. Y no estoy hablando de cosas grosas como menciona allí Gálatas 5 del 18 en adelante, sino también tengan en cuenta estas cosas, dice el apóstol Pablo. La envidia, los chistes que no corresponden, groseros, las malas palabras, lo que no edifica, el odio, el rencor, cómo contestamos, son todas esas cosas que se nos están poniendo delante de nuestras vistas. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya vamos terminando, hermanos. Espero que no estén bostezando. Y dice la siguiente placa, hermanos, si fuimos transformados, empoderados y capacitados con sabiduría e inteligencia, somos entendidos de los cuales son los misterios de la voluntad de Dios, por medio de la revelación del Espíritu Santo al conocer la palabra del Señor. Entonces nuestra manera de vivir debe ser según ese entendimiento. Hay una cosa, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de parte de Él hacia nosotros. Pero esa revelación, cuando nosotros tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, no es la que el mundo nos da, como dice Santiago capítulo 3. Después pueden leer cuál es la sabiduría que Dios manda, que primeramente es pacífica, dice. Y dice que esa sabiduría es para aplicarla en la vida. No es para que tengamos un mega conocimiento y tengamos un cráneo lleno de conocimiento de Dios, pero después cuando empezamos a caminar nos tambaleamos, porque tenemos una macrocefalia, una cabeza grande de conocimiento, pero que nunca hemos aplicado en la vida práctica. Y dentro de esa macrocefalia está el hecho de evangelizar. Se van a cansar de escucharlo. Ya voy terminando, hermano, ya voy terminando. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y vemos que este es un camino en el cual vamos transitando y que es progresivo día a día. Y Colosenses 1:9 dice, por lo cual también ustedes, vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y sabés cómo termina este pasaje de Efesios capítulo 5?
nos direcciona allí en el versículo 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Sed llenos está en un tiempo del verbo en griego que habla de ser constantemente llenos del Espíritu Santo. No es algo que ocurrió solamente un día cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta y reconocimos su señorío, su salvación, sino que ser llenos es un trabajo constante. Porque el enemigo, quiero decirte, que está las 24 horas al acecho. Las 24 horas quiere hacernos pisar el palito. Quiere que nos equivoquemos en lo más mínimo. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu permanentemente. Y eso es lo que quiere traducir el apóstol Pablo. Dicho esto, para dejar de bostezar espiritualmente, sabemos que como cristianos estamos en una lucha espiritual contra dardos del enemigo, pero también contra nuestro antiguo hombre. Tenemos que recordar las herramientas necesarias para luchar con sabiduría e inteligencia espiritual y caminar en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no siendo necios, sino sabios, prudentes, distribuyendo bien el tiempo en los devocionales, la oración, la palabra, en la predicación del Evangelio y en el servicio en la congregación. Y que el Señor nos acompañe en cada momento de esta lucha para que podamos estar revestidos de toda la armadura que viene en el capítulo 6 del libro de Efesios, el ministerio que pueda ir pasando. Hermanos, espero que el bostezo llegue en la casa y que no haya un bostezo espiritual que nos impida avanzar. Así como decía que el bostezo es inhalar y que nuestro cerebro se mantenga más bien enfriado, porque es algo natural que el organismo estaba pidiendo. Es una alerta y es algo que hace que, bueno, estamos cansados pero no aburridos. Hace que la vida espiritual nuestra pueda transitar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay una voluntad que allí en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, es global.